vuelvo en breve, ¿vale? No tardo. I saw the mire of truth, a calling refused.
este vídeo, gracias por verlo, por cierto, es seguramente porque me seguís en TikTok. Y si me seguís en TikTok, sabéis que he subido este vídeo de aquí. Este vídeo de aquí era una forma de ataque hacia la gente que dice que el volumen es lo único que importa y que da igual cómo lo repartas siempre que hagas el mismo. Ahora, en todo este vídeo solo va a haber una concesión científica por mi parte, y es que esta afirmación de aquí, de que 2 series una vez a la semana no te crezca músculo, no es científicamente correcta, sino que más bien no existe evidencia para respaldar que 2 series una vez a la semana te vayan a hacer crecer, mientras que sí hay evidencia para respaldar que una serie 2 veces a la semana sí te va a hacer crecer. En todo caso, incluso si el vídeo dice eso, luego en comentarios hice la afirmación científicamente correcta. Y el propósito de este vídeo era ver quiénes saltarían a defender que sí, que 2 series una vez a la semana te harían crecer porque el volumen es el mismo, entonces vas a crecer lo mismo. Y una de estas personas que saltó a defenderse fue Dawori, que piensa efectivamente eso, que mientras igual es el volumen, da igual cómo lo repartas. Ahora, Dawori es alguien que se hace llamar basado en ciencia. Es un problemón, porque solo pierdo credibilidad porque el tío coge estudios, es que es mucho texto, te ha dicho que los ha leído y que los entiende, te ha dicho que interpretar, y claro, la gente a la que se los manda no se toma la molestia de leerlos. Entonces le creemos y ya está, porque es que es mucho texto. Seguro que se los ha leído. Pues vais a ver por qué este grupo es de las cosas más alejadas de lo basado en ciencia que hay. Y podemos empezar con los comentarios del propio vídeo, de gente que pertenece al mismo grupo y que tomó problema cuando me preguntaron evidencia para respaldar el claim de que una serie 2 veces a la semana te haría crecer músculo. Y cuando presenté el estudio, reaccionaron mal porque el estudio no está estudiando cuánto creces, sino el efecto de ir al fallo o no ir al fallo. Voy a hacer hincapié constantemente en que esta gente se hace llamar basada en ciencia. Y es que eso es un insulto hacia la verdadera ciencia que no os podéis imaginar. Y es lo que os digo, tomaron problema con eso porque el estudio estaba estudiando fallo versus no fallo. Lo importante es que los individuos hicieron una serie 2 veces a la semana y crecieron. Da igual lo que estén intentando estudiar, el protocolo es ese. Y dio los resultados que estoy exponiendo. Esto es como si hago lo siguiente. Os doy un estudio que trata de ver el efecto en la salud mental de gente que come pocos micros y muchos micros. Ambos grupos están comiendo en superávit. Al final del estudio vemos que la gente que comía pocos micros tenía peor salud mental y la gente que comía muchos micros tenía mejor salud mental. Y ambos grupos ganaron de peso. Ahora yo te presento el estudio y te digo, este estudio demuestra que comer en superávit te hace ganar peso. Y vienes tú y me dices, pero es que estaban intentando ver el efecto de los micros en la salud mental, así que no cuenta. Esta gente se hace llamar basada en ciencia. ¿Estamos de broma? Y podéis pensar, bueno, pero igual solo fue un comentario de un tío que pertenece al grupo, pero no es Dawori que te hizo la crítica entera. No, Dawori también subió la captura del título del estudio, porque es que como tiene el PDF, wow, es especial. Luego dicen que yo no me los leo, mientras que ellos se quedan con el título y descartan los resultados basados en lo que estuviesen intentando observar. Basados en ciencia. Oh, Dios mío. Me siento insultado. Dejando los comentarios de lado, porque no hay mucho más interesante, vamos a pasar al vídeo, que es la parte importante. Este es el vídeo en cuestión. Muy rápido, no os preocupéis, vamos a ir punto por punto, obviamente. Empezando por su intento de crear un argumento de mi parte. Esto no es necesariamente malo si sabes leer, pero está siendo un poco selectivo con lo que yo trato de decir. Porque aunque sí es verdad que hago afirmaciones científicamente incorrectas, como que un grupo no creció, porque la cuestión es que simplemente hay carencia de evidencia en ese aspecto, o que fue gracias a la frecuencia, también hago afirmaciones científicamente correctas en comentarios y en historias que ya no están disponibles porque aunque yo las guardé en highlight, él no las guardó, así que ya no las podéis ver. Pero es básicamente lo que vine a decir en los comentarios, que sí hay evidencia para respaldar una cosa y que no hay evidencia para respaldar la otra. Pero aquí cometo un fallo, y es que dice que me sustento en la ausencia de evidencia. Macho, aquí no hay que sustentarse en la ausencia de evidencia. Hay evidencia para que una serie 2 veces a la semana te haga crecer y no la hay para que 2 series una vez a la semana te haga crecer. Si vas a ir de basado en ciencia, haz las afirmaciones correctas. Esto no es un argumento creado desde la ciencia, esto es un argumento creado desde tu retórica. Estás aquí intentando preparar una crítica que va a venir más adelante, cuando no es real. Luego, efectivamente, cito un estudio de frecuencia 1 contra frecuencia 3, donde frecuencia 3 sería más favorecida que frecuencia 1. Vais a ver muchos fallos gramaticales, o que se salta palabras y tal, porque ahí dice se vio favorecida que,
cuando es más favorecida que. Si los veis, genial. Si no los veis, tampoco los voy a mencionar, no merece la pena, pero se ve que el vídeo fue hecho con mucha prisa. Y el punto final, de forma muy resumida, es que la evidencia que él usa utiliza protocolos de volúmenes moderados que no son extrapolables a protocolos de volúmenes bajos, como puede ser 2 series a la semana. Sí, efectivamente, no puedes hacer eso. Veamos qué dice él. Y empieza justo con eso. ¿Realmente podemos negar la evidencia en general porque no hay evidencia de que cuando el volumen es bajo no podríamos afirmar que los resultados no fueron gracias al volumen sino a la frecuencia? Sí, totalmente podemos. Llamar algo evidencia general no significa nada cuando la evidencia general está intentando responder una pregunta completamente diferente, que es ¿qué ocurre cuando usas volúmenes moderados? Donde la pregunta que estamos intentando responder aquí es ¿qué ocurre cuando usas volúmenes bajos? Así que sí, la evidencia general aquí me vale lo mismo que un estudio comparando la fibra de manzanas con peras. ¿Podemos afirmar que crecieron gracias a la frecuencia? Efectivamente, no podemos afirmarlo como tal. Una vez más, es una de las aserciones que yo hice que no tendría que haber hecho, que tomé la molestia de corregir, pero lo que sí podemos afirmar es el simple hecho de que una serie 2 veces a la semana te va a hacer crecer. Y ya está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perdón, estaba contando las líneas de muro de texto, que es básicamente un Git-Gallop, para decir que sus metas son muy buenos. Y esto es algo que hace mucho a lo largo del vídeo. Explico el problema con extrapolar protocolos y él dice, no, porque es evidencia general, entonces vale. Imagínate que estás en un curso de ciencias del deporte, ¿vale? Y queremos responder una pregunta. ¿Importa cómo repartas la proteína a lo largo de tu día con 200 gramos de ingesta? Tú como estudiante coges un montón de estudios, un montón, y todos responden lo mismo. Da igual cómo lo repartas mientras comas 200 gramos de proteína. Puedes hacer una comida al día o 3 comidas al día. Y yo como profesor voy y te hago una pregunta. ¿Puedes decirme si importa cómo repartas la proteína si solo comes 30 gramos de proteína? Si tú como estudiante, en este caso Davori, vienes y me dices es que todos mis estudios con 200 gramos de proteína me dicen que da igual, así que con 30 gramos de proteína también da igual, cojo y te echo a patadas de mi clase. Y os recuerdo que esta gente se hace llamar basada en ciencia. Basada en ciencia misco. Es un insulto, es un completo insulto. Pero bueno, después de ese Git-Gallop enorme, dice que he cometido 2 errores. Falacia de argumentum ad ignoratiam. Porque no puedo afirmar que mi posición es verdadera porque no hay evidencia de lo contrario. Volvemos a lo mismo de antes. Si eres selectivo con el texto que estoy diciendo, entonces por supuesto puedes decir eso. Wow, falacia que he rectificado. Pero vamos a ignorar la parte donde lo rectifico en comentarios explícitamente. Y luego dice que estoy incumpliendo el principio de parsimonia y que él sí lo cumple. Antes de daros a vosotros su definición de principio de parsimonia, quiero hacer hincapié en lo mismo de todo el rato. Se hace llamar basado en ciencia y define principio de parsimonia así. Establece de que cuando hay varias suposiciones, la más sencilla es la más correcta. Pero tío, ¿cómo vas a ser basado en ciencia y decir eso? Eso no es el principio de parsimonia. El principio de parsimonia es que cuando hay varias explicaciones, tú te quedas con la más simple porque es la que menos variables tiene que tener en cuenta. Y ya está, porque es más fácil de jugar con ella, pero no es la más correcta. Eso no es científicamente correcto. Pero que te haces llamar basado en ciencia y dices esto. Es ofensivo, es ofensivo. Y luego dice que no tengo evidencia para apoyar que cuando haces menos de 10 series semanales, la frecuencia es la que te hace el favor. Es que no necesito hacer ese argumento y tampoco trato de hacerlo, a menos que ya te digo que sea selectivo con el texto. Pero voy a tratar el vídeo con el texto que usé para rectificar las afirmaciones científicamente incorrectas que hice. Y es que yo no necesito afirmar que la frecuencia sea la que hace el trabajo, porque la cuestión es esta. Tenemos un estudio que dice que una serie 2 veces a la semana te hace crecer, mientras que no tenemos estudios de que 2 series una vez a la semana te haga crecer lo mismo. Y aquí está siendo un hipócrita, porque está pidiéndome evidencia directa de que la frecuencia sea lo que ayuda, mientras que él se permite usar frecuencia indirecta y extrapolación de protocolos para decir que volumen es lo único que importa. O sea, ¿habéis visto la hipocresía? Aquí puedo hacer yo lo siguiente. Dame tú un estudio que demuestre que 2 series una vez a la semana te haga crecer lo mismo. Dámelos. Y si me vienes con tus metas, que son protocolos diferentes, bueno, ya sabéis la crítica sobre eso. Aquí coge y dice que este fue el estudio citado por el desinformante, que es el que hacen una serie 2 veces a la semana, y procede a hacer el recuento de series que hicieron en cada ejercicio semanalmente. Ahora, el estudio midió bíceps, tríceps y cuádriceps,
Y es verdad que el cuádriceps tiene dos ejercicios diferentes, siendo prensa y extensiones, así que el cuádriceps no fueron 2 series a la semana. La cosa es que no necesito que lo sean, porque también me dieron bíceps y tríceps, de los cuales hicieron 2 series de curls a la semana y 2 series de extensiones a la semana. Y aquí hace una cosa súper graciosa y es invocar el volumen indirecto como explicación. Aquí comete 2 errores. Primero, lo invoca como explicación directamente. Como hicieron volumen indirecto, entonces por eso crecieron. Suena bien porque es como una hipótesis, pero si te quieres hacer llamar basado en ciencia, voy a ser estricto contigo. Esto no es basado en ciencia. Estás diciendo que tu hipótesis es el motivo por el cual crecieron. Decir eso no es basado en ciencia, eso es una hipótesis y tienes que comprobarla. Y esto lleva al siguiente error, que es que intenta cuantificarla con estudios de mayor jerarquía. Una vez más, esto no es basado en ciencia y es algo que criticarían, os lo voy a explicar. Lo que tú tienes aquí es un modelo. Un modelo es una herramienta que tú puedes utilizar, pero en ningún mundo es una cosa confirmada. Porque si lo fuese, estaríais siendo unos hipócritas. Entonces yo podría ir al modelo del estímulo semanal de Chris Bersley y usar eso para decir que la frecuencia tiene un efecto en la hipertrofia. Pero claro, con eso tomaríais problema. Entonces están siendo unos hipócritas y están intentando invocar hipótesis como explicaciones absolutas. Y en la siguiente diapositiva ocurre lo que ya ha pasado varias veces, que da una explicación que es completamente hipotética, la da por correcta y ya está, y la usa como poder explicativo. Como vemos en la siguiente diapositiva, hace exactamente eso. Tiene una pizca de asco, intenta cuantificar el volumen indirecto, concluye que hicieron 6 series semanales en vez de 2 y que por eso crecieron. Y luego dice, ahora yo les pregunto, ¿de verdad que se leyó todo el estudio bien? ¿Vieron cómo tergiversó la información? ¿Tergiversar qué? Tergiversar, no necesito tergiversar nada, el simple hecho es que una serie directa 2 veces a la semana causó crecimiento. Si eso es tergiversar, ¿lo tuyo qué es? Que consiste en lo siguiente, invocar volumen indirecto como hipótesis, aplicarlo como explicación vía un modelo que utiliza también estudios de gente desentrenada, por lo cual estás extrapolando otra vez, utilizar ese modelo que ya está manchado por gente desentrenada para atribuir un volumen mal cuantificado a gente entrenada y ya con ese volumen directo sumárselo al volumen directo del estudio que yo he invocado y luego ya con el volumen directo que tú has calculado atribuir el crecimiento notable a ese volumen. ¿Lo mío es tergiversar cuando lo tuyo es una sopa de sinsentido? Recordatorio, se hacen llamar basados en ciencia. Y aquí ocurre otra cosa súper graciosa. ¿Recordáis lo del principio de parsimonia? Sí, ¿qué pensáis que es más simple? ¿Que frecuencia 2, una serie, te hace crecer y ya está? ¿O que cuando haces un volumen indirecto suficiente, con eso alcanzas un volumen directo que ya te hace crecer notablemente, independientemente de la frecuencia? Sí. Y luego es lo que digo, en la siguiente diapositiva va y se cree en lo que hice. Y fácilmente, como demostré que su punto de primeras fue una tergiversación, esto lo hace mucho, es como que dice una cosa, se la cree y ya está, y se da la victoria a sí mismo. Pero como habéis visto en lo que acabo de responder, ha hecho el ridículo. Y luego presenta el estudio de frecuencia 1 contra frecuencia 3, que yo lo usé simplemente para decir que cuando se ha estudiado se favorece un poquito la frecuencia 3. Y yo mismo he reconocido que este estudio es pequeño, pero que bueno, es evidencia. Y aquí me acusa de abstract picking, que significa que como he leído el abstracto y el abstracto dice que se favorece un poquito la frecuencia 3, me he quedado con eso. Eso es mentira y lo vamos a ver más adelante. Pero primero vamos a repasar esto de aquí, que se piensa que estoy tratando de descartar la evidencia general con un dato. Es que después de este vídeo os vais a preguntar quién realmente está tergiversando, que ahora es su nuevo buzzword para simplemente decir que no sabemos leer. Yo nunca he dicho que la evidencia general no sirva porque existe este estudio. De hecho, que la evidencia general está repasando otra pregunta que no se puede extrapolar a lo que estamos intentando responder aquí. Porque adicionalmente, la evidencia general, que ya podría dejarlo en que el volumen es diferente, no estudia frecuencia 1 contra frecuencia 3, estudia frecuencia 1 contra frecuencia 2 y frecuencia 2 contra frecuencia 3. Luego coge esos resultados y los junta. ¿Qué es lo que ocurre? Que la diferencia entre frecuencia 1 y frecuencia 2 o frecuencia 2 y frecuencia 3 no es tan grande como la diferencia entre frecuencia 1 y frecuencia 3. Entonces, una vez más, está extrapolando más protocolos. Pero el basado en ciencia sigue insistiendo en que su evidencia general es útil para responder otra pregunta. No lo es. Luego, ¿qué sucede cuando eres una persona inteligente y decides pasar el abstract? Y vais a ver por qué este tío es de lo menos basado en ciencia del maldito mundo. El abstract dice una cosa, pero los resultados de mediciones dice otra. No hay diferencias significativas. Y la tendencia tampoco fue significativa. Luego dice la diferencia de porcentajes y que pudo darse debido al azar. Tú me dices esto en una clase de estadística y te suspendo.
Vamos a dejar una cosa clara. Tú no puedes ir de basado en ciencia y decir que porque no hay significancia estadística el resultado ya no es real. O que se debió al azar. Te lo juro que si yo soy tu profesor te saco a patadas. Que no haya significancia estadística simplemente son los autores reconociendo sus propias limitaciones, porque efectivamente la muestra es pequeña. Pero de ahí a decir que pudo haber sido el azar, no tiene ningún sentido. Es que es un insulto a la gente que realmente es basada en ciencia. ¿Cómo vas a ser basado en ciencia y decir eso? De verdad, es locura. Esto es insanidad. Luego, peor aún, recordemos que me acusó de abstract picking, pero es que luego los propios resultados dicen explícitamente que hubo una mayor reducción en porcentaje graso en la frecuencia 3 y una mayor ganancia de masa magra en frecuencia 3. Eso no es el abstracto, son literalmente las mediciones. Mediciones que tú estás intentando echar a la basura porque tenían un nivel de confianza bajo porque la muestra era pequeña. Tú no eres basado en ciencia, eres basado en ideología. Y es una faena, porque una crítica real puede ser como no podríamos usar esto como explicación real porque el nivel de confianza es bajo, bla bla bla. Eso sería la forma científicamente correcta de decir las cosas. Pero este tío que se hace llamar basado en ciencia va y dice es que como la confianza es baja se pudo deber al azar. Te suspendo directamente. No has dado estadística en tu vida. De verdad, qué rabia gente basada en ciencia que no tiene ni idea de estadística. Luego toma problema con la forma en la que se midieron, que fue con cinta métrica y pinzas para pliegues subcutáneos. Es cierto que estas no son las herramientas más modernas que existen, pero hay otra cosa que entendería si hubiese dado una clase de estadística en su vida, que no la ha dado, y se hace llamar basado en ciencia. Y es que aunque estas herramientas tengan un error, porque no son tan avanzadas, el error se mantiene constante a lo largo del tiempo. Lo que quiere decir que el cambio que estás midiendo hubiese sido el mismo. Esto lo sabes si has dado estadística y si eres basado en ciencia, lo cual no eres. Y luego reitera que al tener una muestra tan pequeña puede haber sido uno de los motivos por los cuales se debió al azar. Esto es ofensivo, esto es ofensivo. Y es que es tremendo porque este tío se hace llamar basado en ciencia, te tira un montón de estudios que no entiende, luego usa el lenguaje menos científico posible en la faz de la Tierra, pero como la gente no entiende de estadística, ni de ciencia, ni de cómo hablar con lenguaje científicamente correcto, pues venga, tiene mucha más credibilidad que yo y ahora yo pierdo credibilidad, tengo que hacer este vídeo, tomarme el esfuerzo de desmantelar todo lo que dice y de por qué no es basado en ciencia. Azar porque la confianza es baja. Te suspendo, tío, te suspendo. Luego además, en el punto anterior, dice que usaron explicaciones mecanísticas sobre la atrofia, porque frecuencia 3 evita atrofia. Tío, yo nunca he necesitado invocar la atrofia. Lo que hagan ellos es una cosa, a mí me da igual. La cuestión es que se favoreció un poquito la frecuencia 3 independientemente de la explicación que ellos tratasen de hacer. Lo cual es curioso porque te molesta la explicación mecanística de esta gente, pero luego tú procedes a hacer esta. Y es invocando estudios de recargas de glucógeno. Como aquí bien dices, cuando la gente usa frecuencia 3, mantienen mayores recargas de glucógeno. Y como estaban midiendo la masa magra, que también consiste en recargas de glucógeno, existe la posibilidad de que la gente en frecuencia 3 estuviese conservando más glucógeno. Pero tú aquí, como falso basado en ciencia que eres, cometes otro error. Y dices que la diferencia fueron simplemente reservas de glucógeno. Los que estáis viendo esto, quiero que tengáis una cosa clara, ¿vale? Tú algo que sí puedes hacer, como alguien basado en ciencia, es invocar una hipótesis. En este caso sería, ya que las reservas de glucógeno componen parte de la masa magra, es posible que parte de las pérdidas de masa magra fuesen reservas de glucógeno. Tú puedes hacer eso, pero hay un matiz importante. No puedes afirmarlo como explicación definitiva, que es lo que él hace aquí y se hace llamar basado en ciencia. Ser basado en ciencia va mucho más allá de simplemente tirarte un estudio y decirte que así es como lo tienes que interpretar. Se trata de usar el lenguaje correcto y reconocer cuando no puedes explicar algo. Y aquí no puede explicar eso. ¿Por qué? Porque en ningún momento midieron el glucógeno. ¿Puedes decir que parte del glucógeno afectaría a las mediciones? Por supuesto, puedes. Pero de ahí a decir que simplemente fue glucógeno, cuando nunca lo han medido, no es basado en ciencia, es basado en agenda. Y luego aquí coge y tiene uno como jaque mate, metiendo a mi amigo Juan Mota por la cara, cuando él actualmente sí estudia ciencias del deporte y se la pasa leyendo estudios, a diferencia de ti, que te han metido en un grupo de WhatsApp, te le han pasado los PDFs y te han dicho qué interpretar de ellos. No se note. Y dice que como la desviación estándar fue alta, se puede atribuir el resultado al azar. Sé que muchos de vosotros no habréis dado clases de estadística y no habréis dado ciencia de verdad, pero tú no puedes decir esto si eres basado en ciencia. Es lo mismo que antes. Confianza baja no quiere decir azar jamás. Al igual que desviación estándar alta no quiere decir azar jamás. ¿Qué puede significar? Que los participantes respondieron diferentes, que se hicieron mal las mediciones. Se puede decir muchas cosas, pero no puedes decir azar.
Eso no es científicamente correcto, nunca, estás suspenso si me dices eso. Luego toma problema con que los de frecuencia 1 empezasen a un mayor peso. Si supieses de estadística, tener una muestra aleatoria es bueno. Que luego te toca gente más pesada en frecuencia 1 y menos pesada en frecuencia 3, por supuesto puede ocurrir. La cuestión es que no estás midiendo el peso final, estás midiendo las diferencias de peso en los propios individuos. Esto lo sabrías si supieses de estadística, pero es que luego tienes los huevos de decir, sabiendo de estadística. Tío, no sabes de estadística. Esto es un insulto para gente que sí estudia estadística. Y para añadir sal a la herida, dice, es obvio que se debió el resultado al azar. Prueba a decir eso en un TFG y te echan de la universidad. Espero que os esté quedando muy claro por qué el tío no es basado en ciencia. Y luego ya lo último, no se puede afirmar que ganar un músculo gracias a la frecuencia, la evidencia general no apoya eso. ¿Veis cómo simplemente coge una hipótesis y la utiliza como explicación absoluta y luego ya está, lo repite todo el rato y punto? Espero que hayáis visto por qué lo que está haciendo no es científicamente correcto. Tu evidencia general está respondiendo otra pregunta. Da igual lo que tu evidencia general apoye porque es una cuestión diferente. Es una cuestión diferente. No tienen los huevos de decir, no tenemos evidencia para afirmar esto. Y por esto esta gente es basada en agenda, no en evidencia, ni en ciencia. Esta gente no es basada en ciencia. Y veis cómo continúa con su narrativa de es que la evidencia general está todo controlado y es como, me parece genial. Me parece genial que la uses si vas a hablar de volumen moderado y de frecuencia 1 contra 2 o de frecuencia 2 contra 3. Pero no puedes invocarla para hablar de volumen bajo ni de frecuencia 1 contra frecuencia 3. Eso no es basado en ciencia, estás extrapolando protocolos. Luego dice que los desinformantes son expertos en citar evidencia tergiversada sin salir del abstract. Como ya he demostrado, me puedo salir del abstract y el resultado dice que la frecuencia 3 tuvo mayores ganancias, todo sea no significativas. Y luego me acusa de tergiversar diciendo que el estudio de frecuencia 2 se hizo en gente sedentaria y soy el que no se lee más allá del abstracto. Y luego se monta un párrafo entero sobre el estudio mal citado, que yo en ningún momento he usado ese estudio. ¿Es esto una broma? ¿Es esto una broma? Y luego tiene una diapositiva de opinión personal donde es que no la lee, se echa rosas encima después de este desastre de vídeo que ha hecho. Es que yo no voy ni a concluir con una opinión personal, os voy a decir con los hechos de su vídeo. Extrapola constantemente de volúmenes altos a volúmenes bajos. Trata el volumen indirecto como una cosa completamente establecida. Cuando acusa de que mi estudio está manchado por el volumen indirecto, mientras que su modelo de volumen indirecto está manchado por estudios de principiantes. Es decir, hipocresía. Dice que cumple el principio de parsimonia, cuando mi explicación es el simple hecho de que una serie 2 veces a la semana te va a hacer crecer, mientras la suya es que hubo un crecimiento notable porque no solo hicieron 2 series, hicieron más de 2 series causadas por el volumen indirecto, el cual ha calculado mediante un modelo que está manchado con resultados de principiantes y una vez sumado ese volumen directo llegan a un umbral de volumen donde tienen un crecimiento notable. Decidme qué explicación es más simple. Luego, el basado en ciencia confunde no alcanzar significancia estadística con que los resultados no son falsos, son azar. Y ya está. Es que te echo patadas mi clase. Luego invoca la pérdida de glucógeno como explicación absoluta en vez de como hipótesis, sin tan siquiera haber medido el glucógeno. Y el tío que sabe mucho de estadística dice que cuando la desviación estándar es alta, es aleatoriedad. En fin, con eso acaba el vídeo, porque es que me va a subir el cortisol demasiado, de lo contrario. Y si me seguís y veis este vídeo, estoy seguro de que muchas veces os ha venido uno de este grupo, se ha puesto a tiraros estudios así, que es mucho texto, y es que esto dice esto y lo otro. Seguramente no lo habéis leído y os lo habéis creído y ya está. Espero que con este vídeo quede demostrado que estas personas no son basadas en ciencia para nada, no usan lenguaje científicamente apropiado, no hacen evaluaciones estadísticamente correctas, extrapolan lo que les da la gana y usan modelos que están más manchados que las tergiversiones de las que ellos se acusan. De verdad espero que pierdan credibilidad porque después de todo eso, llamarse basados en ciencia es locura, es delirio. Pues nada, eso es todo. Davori, has hecho el ridículo.